Bienvenidas y bienvenidos a este espacio. En nombre del Instituto Digital del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, les damos una cordial bienvenida al webinar Reconociendo la Discapacidad Psicosocial, un espacio de diálogo y reflexión que busca visibilizar una realidad históricamente invisibilizada para situarla en el centro de la agenda pública desde un enfoque de derechos. Quiero darle la bienvenida al director del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, Julián, bienvenido. Quiero iniciar saludándolos, agradeciéndoles por participar de este webinar que es tan importante para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y darle paso a las palabras de bienvenida y de apertura de nuestra directora general, la doctora Astrid Cáceres, quien nos concede hoy el honor de poder abrir este espacio. Para ella, este tema es de todo su conocimiento, de toda su pasión, pero también de todo su compromiso, y por eso nos ha transmitido a todo el equipo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a toda la red de trabajo que tenemos en torno al Sistema Nacional de Bienestar Familiar, este compromiso de trabajar por la discapacidad. Por eso para nosotros es todo un honor presentar a nuestra directora y tenerla aquí presente ya para las palabras de bienvenida y de apertura a este espacio. Hola, director Julián, buenas, mucho gusto poder estar en este espacio. Realmente sobre discapacidad psicosocial existen tantos mitos, tantas barreras y tantas, ¿cómo diría yo?, como prejuicios, que hace falta conversar mucho más sobre lo que implica la discapacidad psicosocial. Creo que de todas las diversas formas de ser del mundo, esta es la que pareciera ocultarse más, y yo creo que hace falta esa conversación donde realmente demos una transformación. Este evento y sus invitados, quienes nos acompañan, sé que el equipo ha trabajado con ellos en una apuesta muy importante que necesitamos en el instituto. Esa apuesta, que para mí es fundamental, tiene que ver con los procesos de transformación y desinstitucionalización que tenemos que caminar. Ayer estábamos precisamente con Cancillería y nos llegó de Naciones Unidas la carta invitándonos a firmar un acuerdo de varios países por la desinstitucionalización. Creo que es uno de los retos más grandes que tiene el sistema de protección de la niñez, y lo tiene en Colombia y lo tiene en todos los países del mundo. Luego, sumar varios países en una apuesta estratégica pues puede resultar realmente efectivo y con implicaciones beneficiosas. Ojalá hoy estén aquí muchos de nuestros equipos humanos que hemos tratado que lleguen, y que son las defensorías, los equipos defensoriales, quienes realmente están implicados en este escenario y quienes viven el día a día de muchas familias que llegan, o mucha ciudadanía que llega buscando alguna salida para niños y niñas que tienen algún diagnóstico psicosocial. Necesitamos transformar esa realidad. Realmente el sistema de protección necesita entender que la mejor alternativa siempre serán procesos de vinculación, inclusión social, y que para eso se requieren ajustes razonables, se requiere transformar el entorno y se requiere, por supuesto, mucha comprensión de lo que implica la diversidad. Estamos luchando contra una cultura del éxito que se tejió sobre un solo tipo de ser humano, en el que solo triunfa aquel que cumple ciertos requisitos. Y la discapacidad psicosocial, al no verse de manera directa reflejada tan claramente en lo físico, termina pasando oculta, y muchas personas sufren no la discapacidad psicosocial, sino la segregación y la invisibilización de todos sus proyectos de vida. El instituto tiene que hacer esa transformación, tiene que dar ese salto, pero tiene que hacerlo de la mano de personas que conozcan y que hayan vivido los procesos y que puedan darnos aportes en ese sentido. Entonces sé que dentro de los que han invitado están varios de los compañeros que han dado la lucha por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, por la inclusión, y esperamos que este webinar sea como la apertura, pero también que logremos impactar realmente las condiciones de muchos niños y niñas que están en el sistema de protección.
Entonces, bueno, no sé cuántas personas tenemos hoy, Julián. Directora, 400 personas y esperamos que se sigan sumando en los siguientes minutos. Tenemos confirmadas de cerca de 1000 personas para este evento. Es muy importante que las regionales estén conectadas, que los actores, todos los del Sistema Nacional de Bienestar Familiar estén escuchando esto y podamos tener unas herramientas mucho más sólidas. Lo que necesitamos es un proceso de formación permanente, ¿sí? Que enlace todos los eventos que hagamos, pero que realmente se pueda usar y reutilizar en términos de lo que necesitamos que todo el mundo sepa. Entonces, ojalá podamos tener ese impacto en este webinar y que lo que quede también grabado nos permita sacar procesos de formación para nuestros equipos. Muchísimas gracias a todos los que han contribuido para esto, en especial a los panelistas que, a Jenny que está aquí, me dicen. Bueno, Jenny Guzmán, que nos acompaña desde hace rato, a Ulina, que también está acompañándonos a nosotros, a Luz Marina Méndez, a Silvestre Barragán, a Pilar Ceballos y a Diana Garavito por la tarea que hoy espero que permita abrir las mentes de quienes todavía consideran un mito la discapacidad psicosocial. Muchísimas gracias y adelante, director Julián. Vamos entonces a continuar ya con el desarrollo de nuestra agenda. Le doy paso a Lorena, agradeciéndote, directora, por darnos estas palabras de bienvenida y marcarnos también la ruta que debemos seguir en torno a lo que hoy planteamos con este webinar, como lo planteabas, como una puerta de entrada, un inicio a lo que van a ser todos los espacios de trabajo que impulsaremos desde el Instituto y desde el Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Así que, Lorena, continuemos con la presentación de panelistas y los bloques temáticos que tenemos para este webinar. Como lo hemos dicho desde el inicio, reconociendo la discapacidad psicosocial. Hemos dividido este webinar como lo acostumbramos en unos bloques. El primer bloque nos va a acompañar Jenny Guzmán, joven abogada, además, que ha trabajado también mucho por este tema desde el instituto. Es abogada y además es antropóloga con maestría en política pública y social con énfasis en desarrollo. Tiene experiencia en incidencia, litigio estratégico y en el diseño e implementación de proyectos, lineamientos y políticas públicas con enfoque de género, diferencial e interseccional. Ha trabajado en la academia, la cooperación internacional y el sector público, aportando a la construcción de estrategias orientadas a la garantía de derechos y a la inclusión social de poblaciones diversas y en situación de vulnerabilidad. Jenny, bienvenida a este espacio. Bueno, muy buenos días a todas las personas que se conectan hoy. Muchas gracias también a la directora general, al director Julián y a todas las personas que nos acompañan. Voy a hacer una presentación muy breve de contextualización de qué estamos hablando de discapacidad en este contexto para que las siguientes presentaciones cobren sentido a partir de cómo estamos viendo desde el ICBF, desde los derechos humanos, la discapacidad. Entonces, me va a permitir compartir mi pantalla. La discapacidad es un concepto social, es una construcción social, como muchas cosas, es una agrupación de ideas y conceptos que hacemos como sociedad, y así como hemos cambiado de diferentes percepciones en algunos temas, también históricamente como sociedad hemos cambiado cómo se ve la discapacidad, y eso es lo que les quiero hablar ahorita, de cómo como sociedad entendemos y le damos sentido a esa palabra de discapacidad. Entonces, académicamente se han hecho unos modelos de cuál es el concepto de discapacidad. El primero que aparece históricamente es el modelo de prescindencia, que suena una palabra difícil, pero quiere hablar de prescindir, de que se piensa que se pueden prescindir de las personas. Este es el modelo, digamos, más antiguo de cómo históricamente hemos visto a las personas con discapacidad. La discapacidad se ve como una maldición, como un castigo, como algo no humano, ¿sí? Algo no asociado. Entonces, estas ideas de, por ejemplo, que las personas con discapacidad son angelitos, ay, el angelito, porque no son vistos como los demás personas de la sociedad. Y esta idea de ver las personas de esa manera, de que podemos prescindir de ellas, tiene una respuesta social, y es que las personas con discapacidad se busca ser eliminadas de la vida en comunidad.
son inválidas, son inútiles para la sociedad y por eso por muchos años, desde el medioevo, históricamente han existido lugares para segregar a las personas con discapacidad, para excluirlas, que no estén con las demás personas. Y les traigo un ejemplo muy caricaturesco para que se acuerden de este modelo, que es el jorobado de Notre Dame. El jorobado de Notre Dame es una persona que está excluida de su sociedad, que vive en una torre, lo tienen ahí porque no lo quieren ver, cuando tiene relación con otros no es como un par, sino es como el chiste, porque no se ve o no lo ven como una persona en igualdad de condiciones y oportunidades a las demás. Digamos que es la idea que teníamos de discapacidad histórica en la sociedad, de la sociedad mayoritaria, hasta la Segunda Guerra Mundial, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que muchas personas en Europa, especialmente hombres, adquirieron discapacidades físicas, psicosociales después de las guerras, y pues la población con discapacidad creció mucho para poder excluirla y segregarla totalmente. Entonces aparece una nueva concepción de la discapacidad y dice, oiga, no, que es el modelo médico rehabilitador, que dice, bueno, no, tal vez algunas personas con discapacidad pueden estar en sociedad, pero ¿de qué depende? De ver la discapacidad como una enfermedad, algo que puede curarse, arreglarse o prevenirse. Entonces las personas con discapacidad en este modelo pueden entrar a la sociedad, pero a partir de la voz autorizada del médico. El médico es el que define quién puede ingresar a la sociedad y quién no, y vemos la idea, toda la atención o lo que se busca como sociedad es normalizar a las personas para que puedan estar en sociedad. Entonces, antes nuestro modelo, yo creo que hemos hablado en otros espacios seguramente sobre la ley 1996 y el cambio que hicimos en Colombia con el régimen de capacidad legal. Antes las personas con discapacidad podían ser interdictas, se les quitaba su derecho a decidir sobre sus bienes, sobre las decisiones médicas, y un juez que tomaba la orden, el que tomaba la orden de hacer esto, no tenía en ningún momento que ver a la persona con discapacidad. Era suficiente el dictamen médico para hacerlo. Entonces, en este trámite jurídico, la voz importante era la del médico, no de la persona con discapacidad, digamos que de eso se trata el modelo médico rehabilitador. Estos modelos son formas de entender la discapacidad que todavía coexisten, o sea, no significa que ya los hayamos superado, no, todavía hay cosas que pasan en la sociedad, respuestas de política pública basados en estos modelos. Y el ejemplo de caricaturas que les traigo son los hombres X, los X-Men, que en una película y en los cómics se hace una cura para la mutación, una cura para la diferencia, y se empieza y el Estado lo vuelve por miedo a los mutantes, empieza a volverlo un arma donde los trata de normalizar. Esto es lo que se busca en este modelo, normalizar a las personas por medio de medicación, por medio de tratamiento, pero lo importante acá es la atención en salud y que puedan normalizarse. Ya en los años 70 nace un movimiento en Estados Unidos y en otros países en Europa del movimiento de vida independiente de personas con discapacidad, y empiezan a impulsar por un cambio en cómo vemos la discapacidad a partir de un modelo social. ¿Y qué es lo que se busca acá? Reconocer que la discapacidad es una manifestación más de la diversidad humana. ¿Esto qué quiere decir? Así como tenemos colores de pelo distintos, alturas distintas, también tenemos formas de movilizarnos en el mundo, formas distintas de comunicarnos, no todos tenemos comunicación oral, formas de entender o expresar nuestras emociones, formas de gestionar nuestras emociones de manera distinta, pero no por eso menos válidas. Y lo que dice también este modelo es, y la discapacidad no está en la persona, la discapacidad está entre estas características de lo que yo soy, esa diversidad, y las barreras que me encuentro en el entorno. ¿Por qué? Porque las sociedades están pensadas para un cierto tipo de personas y excluyen a las demás. El ejemplo más claro de esto es unas escaleras. Una persona usuaria de silla de ruedas no decidió que hubieran unas escaleras para
ingresar al centro zonal o al consultorio médico. Eso es una decisión que como sociedad hacemos, que excluye a las personas que se movilizan de una manera distinta y no pueden subir una escalera. Si pudiéramos tener una rampa, pues esa persona no enfrentaría la barrera para acceder al servicio de salud o la atención del centro zonal. Y de ese tipo de barreras hay barreras de otros tipos. Esta es una barrera física, pero también existen barreras de comunicación. Por ejemplo, el solo tener un tipo de formato para pasar la comunicación, un PDF que no se pueda leer, es una barrera para una persona ciega, o que llamen por un altoparlante cuando sea el turno en vez de una sesión visual. Entonces puede ser una barrera de comunicación para una persona sorda, pero también para las personas con discapacidad intelectual, por ejemplo, conceptos, consentimientos informados que no sean explicados de manera sencilla, puede ser una barrera de la comunicación que excluye y que limita derechos. Y para el caso de la discapacidad psicosocial también tenemos que entenderla como parte de esa, también en este modelo la entendemos como parte de esa diversidad humana. Y una de las barreras más grandes que enfrentan las personas con discapacidad psicosocial es el estigma asociado a un diagnóstico en temas de salud mental. El estigma, el miedo, esas ideas, esos estereotipos que se han generado, y esas son las barreras actitudinales, ideas que tenemos de las personas con discapacidad, que excluimos el pobrecito, el me da miedo, etcétera. Ese es otro tipo de barrera que excluye y que también está en la sociedad. ¿Qué tenemos que hacer? Identificar. Entonces, ¿qué nos dice este modelo? Tenemos que identificar esas barreras físicas, de comunicación o actitudinales para eliminarlas y garantizar la vida en comunidad. ¿Cómo lo hacemos? Reconociendo la ciudadanía plena, que todas las personas tenemos igualdad de derechos, promoviendo la autonomía, en vez de limitarla. ¿Qué necesita el apoyo? ¿Qué necesita de apoyo? ¿Qué ajusto? ¿Qué modificaciones hago para que la persona pueda participar en igualdad de condiciones? Y el ejemplo que les traigo caricaturesco es Dory. Dory es una pececita con discapacidad, tiene pérdida de memoria a corto plazo. Pues esto de nuevo es un ejemplo caricaturesco, por favor, para que sea fácil de acordarse. Pero Dory vive en comunidad. Si se han visto Nemo, en la película de Nemo, Buscando a Nemo, se han visto la de Buscando a Dory. Dory tiene amigos, Dory va al colegio con los chicos, y Dory tiene una red de amistades y de apoyo que son Nemo y su familia. Cuando se vieron buscando a Dory, los papás además diseñaron un sistema para que ella se pudiera mover de manera más autónoma en su entorno, con unas piedritas para que supiera cómo guiarse. Y ese es un ejemplo de cómo vivir en sociedad y cómo garantizar, no en la persona, sino en el entorno, las adaptaciones. Entonces, para recapitular, tenemos tres modelos, dos que se basan en que la discapacidad está en la persona, el de prescindencia, donde no se quiere a la persona en sociedad, se quiere prescindir de ella. El modelo médico rehabilitador, donde es el médico, la voz autorizada para definir sobre la vida de la persona con discapacidad, y el modelo social, que reconoce que la sociedad es la que excluye, la sociedad es la que separa, que hace que no puedan participar en igualdad de condiciones las personas, debido a que la sociedad se diseña para cierto tipo de personas. Este último modelo, las personas con discapacidad, el movimiento de vida independiente, incidieron para que se creara la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es en Colombia hace parte del bloque constitucional de constitucionalidad. Esto quiere decir que la Constitución Política de Colombia es nuestra norma más importante, ¿cierto? Es la que rige, y todo lo que esté debajo en nuestro ordenamiento jurídico se tiene que adecuar a lo que dice la Constitución, a los mandatos de la Constitución, y la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad tiene rango de constitucionalidad en Colombia. Es decir,
todo lo que esté en nuestro sistema jurídico se tiene que ajustar a ello. ¿Y de qué habla la convención? Y esto es lo último que quiero decir para que ustedes tengan este contexto. Habla de igualdad, no trae derechos nuevos, no trae derechos distintos. Habla de lo que hablamos otra vez en el modelo social, de que tenemos que garantizar las condiciones para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. El derecho a manejar y tener su propio patrimonio, el derecho a acceder a un trabajo, el derecho a la educación, el acceso a la justicia, al participar del sistema político en Colombia, a elegir y ser elegido, a tener una familia y no ser separado de ella, y este es de especial relevancia para nosotros como Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, porque eso es lo que tenemos que buscar, es que la discapacidad, y lo que llevamos mucho tiempo trabajando, la discapacidad no es un motivo, no es una vulneración de derechos, la discapacidad no es un motivo de ingreso a restablecimiento de derechos, la discapacidad es una manifestación de la diversidad humana, y por eso tenemos es que en este espacio, por ejemplo, articularnos y trabajar para que los niños, niñas y adolescentes con discapacidad psicosocial tengan la atención en sus comunidades, tengan el apoyo que requieran y puedan crecer y tener sus proyectos de vida y planes de vida, al igual que todos los niños, niñas y adolescentes, compartiendo con ellos en todos sus entornos. Entonces, ese es el contexto que les quería dar. Muchísimas gracias y le doy paso a la siguiente diálogo. Muy clara, evidentemente nos acordamos del jorobado de Notre Dame, creo que para nuestra generación le tenemos un recuerdo además y un cariño muy lindo a este personaje, y esto nos ayuda, por supuesto, a comprender el tema que hoy nos reúne en nuestro webinar. Y así es, vamos a dar paso al segundo bloque de nuestro espacio, que se llama Contribuciones en la comprensión de la discapacidad psicosocial, y tenemos dos personas invitadas. Voy a presentarla. La primera de ellas es Luz Marina Méndez. Luz Marina es activista por los derechos de las personas con discapacidad, participa en diferentes espacios que buscan garantizar los derechos de las personas con autismo de Colombia, trabaja en recursos humanos en una multinacional de tecnología, es voluntaria en el Comité de los Derechos de las Personas de Discapacidad en la ONU en Ginebra, Suiza, como asistente de la vicepresidenta Amaya Gamio de México. Su objetivo personal es ayudar a construir un mundo mejor para todas y para todos. Luz Marina, bienvenida. Muchas gracias. Voy a presentar también a Silvestre antes de iniciar con las preguntas y darte paso. Luz Marina, voy a presentar también a nuestro segundo invitado, Silvestre Barragán de ALCE, es activista trans, experto por experiencia y sobreviviente de violencia psiquiátrica, es codirector de ALCE, en donde lidera la línea de trabajo del Grupo de Apoyo Mutuo y la Escuela Popular Loca. Su trayectoria ha estado basada en traer las prácticas creativas como eje para la transformación social. Actualmente trabaja en la línea de investigación sobre feminismos trans excluyentes en la región para la iniciativa OTRT, sus siglas en inglés, que busca contrarrestar la imposición de los antiderechos y desarrolla en otros espacios proyectos pedagógicos para cuestionar la patologización trans en contexto. Bienvenida Luz Marina, bienvenido Silvestre. Tenemos dos grandes preguntas para este bloque. Voy a iniciar con la primera pregunta. Luz Marina, desde la experiencia personal, ¿cuáles consideran que son las principales barreras que niñas, niños o adolescentes con discapacidad psicosocial enfrentan para su participación en diferentes entornos donde transcurren sus vidas? Te abro el micrófono, Luz Marina. Vale, muchas gracias y felicitar al ICBF por este espacio, definitivamente es un espacio transformador y que va a ayudar a la evolución no solamente como institución, sino como país también. Entonces, felicitaciones. Bueno, desde mi experiencia y relacionado con la pregunta a lo largo de la vida, pero desde la niñez y la adolescencia, sobre todo, creo que es en lo que estamos haciendo énfasis el día de hoy. Me encontré con muchas barreras a nivel actitudinal, por falta de ajustes también, falta de apoyos, y cuando estamos hablando de la parte actitudinal, yo creo que es una de las más importantes. Desde la familia, la institucionalidad fue bastante agobiante, no solamente para mí, que en ese momento quizás no entendía muchas cosas y simplemente seguía a mis papás, ¿no? Pero ellos, junto al resto de nuestra familia,
En cuanto a esas barreras actitudinales, se visibilizaban más los estereotipos desde la parte médica, desde los colegios. Creo que había mucho estigma alrededor del autismo o de la niña que no se puede comunicar, porque yo recuerdo en ese momento, lo decían delante de mí, no puede hablar, yo hablé hasta los 7 años, entonces, pero sí entendía y sí comprendía, y quizás en este momento no puedo saberlo, pero quizás si en ese momento me hubieran dado otro tipo de apoyo, porque yo comprendía, escuchaba, comprendía, veía, observaba y analizaba. Entonces quizás hubiera podido tener algún tipo de relación, por ejemplo, en consultas médicas, cuando hablaban de temas de aprendizaje, de que yo no seguía la guía o que me la pasaba en un rincón sola. Yo todavía tengo esos recuerdos de cómo era esa comunicación. Entonces, creo que la parte actitudinal es una de las más importantes, y lo decía Jenny en la introducción tan espectacular que hizo, la parte de comunicación. Creo que cuando se asume que una persona con discapacidad psicosocial o con cualquier otro tipo de discapacidad no puede hacer X o Y cosas sin consultar y sin intentar primero hacer un ajuste, sin intentar tener una comunicación directamente con la persona, pues ya la están anulando y le están vulnerando de entrada muchos derechos, ¿no? Entonces, al no haber ajustes, al no haber apoyos, pues tenía como que centrarme simplemente en lo que quisieran hacer, y así transcurrió pues mi vida escolar en los primeros años, y también con muchos temas médicos, donde yo simplemente no entendía qué me iban a hacer, o no entendía por qué me iban a medicar, o no entendía por qué me iban a institucionalizar, porque me institucionalizaron varias veces, y me esterilizaron forzadamente también. Entonces, yo hago un recuento de todo esto y digo, fallamos, falló el Estado, falló la familia, falló cada médico con el que tuve de pronto algún tipo de interrelación, y cuando decidían por encima de una persona que estaba allí presente y que de alguna manera sí hubiera podido decidir sobre su propia vida, sobre su propia mente, sobre su propio cuerpo. Entonces, creo que hacer énfasis sobre el estigma que genera la discapacidad psicosocial, y pensar que no podemos actuar, que no podemos pensar, o de alguna manera que podemos ser peligrosos. Por ejemplo, cuando llegamos a tener alguna crisis de ansiedad, un ataque de pánico, me pasó también, me pasaba muchas veces, la gente pensaba que podía llegar, no sé, a pegar, a ser peligrosa, y nada de eso ocurrió nunca en la vida, pero sí recibí una alta medicación, por ejemplo, para minimizar esos síntomas, lo cual en muchas oportunidades quizás no era necesario. Gracias, Luz Marina. En alguna ocasión conversábamos que también tu lucha es para que esto no le pase a otras personas. Voy a saludar a Silvestre. Silvestre, buenos días. Hola, buen día, ¿cómo están? Muchísimas gracias por este espacio. Vemos que tenemos un invitado especial en cámara. ¿Cómo se llama tu gato? Oreo Ricardo, Oreo Ricardo, Oreo. como estamos en esta sesión y es más seria, Oreo Ricardo, por favor. Bueno, también bienvenido, Oreo Ricardo. Silvestre, me encanta saludarte a ti y a tu gato Oreo Ricardo, y entonces vamos con la pregunta también para ti, te la voy a repetir por si no alcanzaste a escucharnos, y es, desde tu experiencia personal, ¿cuáles consideras que son las principales barreras que niñas, niños o adolescentes con discapacidad psicosocial enfrentan para su participación en diferentes entornos donde transcurren sus vidas? Te entrego el micrófono. No sé si hablaré en primera persona explícitamente, pero porque quiero situar como un panorama amplio, pero como coincido con mi compañera Luz, tiene que ver, o sea, muchas están basadas en el estigma, ¿no? Y lo que genera, y pues el prejuicio peligrosista asociado a eso que vivimos las personas con discapacidad psicosocial, que son formas diferentes de ser, percibir e integrar el mundo, ¿sí? Y creo que desde ahí, que cuando nos salimos de esos marcos, pues hay un castigo inminente social, principalmente está dado por el aislamiento, ¿no? Entonces, pues yo también lo viví, y pues como también cuando Luz lo mencionaba, pues muchas están dadas también por los entornos educativos, y como las formas de integrar justamente el conocimiento es distinto de persona a persona,
¿sí? Y eso no está dado allí, mucho menos para las infancias. Y para las infancias, pues también lo que pasa y sucede muy fuerte es que no se toman como personas autónomas, ¿sí? Y pues en realidad pues, legalmente no lo son, pero sí hay voluntades de las infancias y estas no son tomadas en cuenta, ¿sí? Y entonces, pues lo que surge en las infancias y pues en las personas con discapacidad psicosocial que nos pasa a lo largo de la vida, pues puede variar de persona a persona y eso es también lo difícil de comprender, o sea que no es igual, o sea una discapacidad psicosocial no es igual, no creo que ninguna discapacidad, ninguna es igual a la otra. Entonces, cómo lo que sucede allí puede estar relacionado, por ejemplo, con la alta estimulación y eso es lo que genera en el cuerpo, los tiempos de integrar la información, las distintas formas de interacción, la sobresaturación y la baja energía en algunos casos. Entonces, un poco es cómo acompañamos a esta infancia para integrarse o para no integrarse en los ritos sociales, ¿sí? Y esas son las principales barreras que enfrentamos las personas con discapacidad, que además están enlazadas con un consenso social. Sí, o sea que a mí me parece muy bello porque pues finalmente las personas con discapacidad psicosocial no lo seguimos, ¿sí? O sea, no lo seguimos de una manera orgánica, o sea, porque muchas como normas sociales no las entendemos, muchas cosas que hay allí no son claras y finalmente las pasamos por alto. Y eso tiene un costo social, ¿sí? Entonces, pues yo quería traer esto porque, bueno, es un aspecto bastante grande y otro aspecto muy importante y es que desde la perspectiva del presente, pues también como se nos imponen barreras y se nos genera más aislamiento, es la medicalización en temprana infancia. Sí, yo la viví también y eso me generó otros tipos de barreras, pues que, no sé, vivía mucho cansancio, vivía eso, y eso para una infancia vivirlo es difícil porque pues en la infancia hay mucha energía, entonces pues vivir la medicación a temprana edad también cambió toda mi forma de ser, percibir e integrar el mundo. Ya cerraría por ahí. Gracias, Silvestre. Continuamos con nuestro segundo bloque. Vuelvo con Luz Marina. Luz Marina, la siguiente pregunta es, ¿cuáles consideras que son los apoyos y ajustes para garantizar la plena inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad psicosocial? Claro que sí, gracias. Bueno, creo que desde también mi experiencia y lo que conozco en la comunidad de personas con discapacidad psicosocial, uno de los ajustes más importantes tienen que ver con la comunicación y la planificación. Es visto que muchas personas con discapacidad psicosocial podemos tener otro tipo de condiciones, de síntomas también, o incluso de diagnósticos correlacionados o no. Entonces, la anticipación creo que nos hace bien a todos, incluso a las personas que no son neurodivergentes, anticipar agenda, anticipar actividades, contar con tiempo a qué nos vamos a enfrentar para, en lo posible, poder tener más herramientas que nos eviten síntomas relacionados con ansiedad, depresión, ataques de pánico, miedos y fobias que podemos llegar a tener, pero creo que son unos síntomas bastante generalizados en nuestra población, en los colegas que tenemos este tipo de discapacidad. Entonces, una comunicación anticipada y ajustada a cada persona, ¿no? Vale decir también que cada ser humano es un mundo diferente. Nosotros podemos compartir algunas generalidades o algunos diagnósticos médicos estándar. Sin embargo, cada persona es un mundo diferente, es un mundo único y tiene una personalidad y una forma de pensar diferente. Entonces, en aras de tener una buena comunicación, pues reflejar qué es lo que necesita la persona, hablar con ella, comunicarse de alguna manera. Puede ser que sea una persona, ejemplo, en mi caso, una persona con autismo y solamente necesite anticipar, pero puede ser también una persona con autismo que no tenga una comunicación verbal, ¿cierto? No quiere decir que no tenga una comunicación, simplemente que no tenga una comunicación verbal, que no la pueda ejercer. Entonces, pero esta persona sí, hoy en día con ayuda de la tecnología, quizás sí pueda utilizar una tablet, un celular
un medio tecnológico, quizás funcionen los pictogramas, ¿cierto? Entonces, accesible, anticipada, accesible y ajustada, ¿no? Me parece que es muy importante, no solamente, claro, nosotros nos centramos quizás en instituciones, hoy en día en ejemplo está esta evolución que está tratando de hacer el ICBF en diferentes aspectos ajustados a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero también es un derecho no solamente ir al médico o que nos ajusten esta comunicación o estos accesos en el médico, en las instituciones, en el ICBF. Hablamos también de recreación, de cines, ¿cierto? De parques. Entonces, y no solamente ajuste físico, como estamos hablando de la parte psicosocial, es muy importante entonces la comunicación, la anticipación, la actitud frente a las personas, ¿cierto? Dejar el estigma, saber que todos somos diversos de alguna manera, que todos somos diferentes, que quizá en el futuro una persona que hoy no tenga una discapacidad psicosocial, pero la puede desarrollar en el futuro, ¿cierto? Con la edad avanzada todos podemos llegar a tener algún tipo de discapacidad psicosocial relacionado con las enfermedades de envejecimiento. Entonces, pensando en todo este contexto en que la población también va envejeciendo, tener claro que debemos dejar los estigmas y que debemos tratar de desarrollar también una sociedad más ajustada para todos, ¿no? Así es. Una sociedad más ajustada para todas y para todos, Marina. Silvestre, te repito la pregunta, voy contigo. ¿Cuáles consideras que son los apoyos y ajustes para garantizar la plena inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad psicosocial? Bueno, pues como también lo mencionaba mi compañera, pues muchas partes de la accesibilidad están relacionadas con la accesibilidad, pues lo que mencionaba, pues de acceso a la información, de cómo se puede hacer que esa información llegue a las personas. A mí me parece muy importante volver a rescatar lo que mencionaba en el pedazo anterior, y son las respuestas basadas en las personas, o sea, como un daño que ha generado el modelo biomédico o la medicina sobre la perspectiva de la discapacidad, es pensar que hay una fórmula mágica que le sirve a todo el mundo, y eso no es así. Y desde allí, pues evidentemente lo que se ha mirado es que, o sea, también desde la perspectiva médica, es quitar la manifestación, ¿sí? Quitarla de la persona. Y eso no sucede. Entonces es cómo cambiamos ese paradigma o esa forma de ver la discapacidad que nos permita sacarlo eso se tiene que quitar, no sé, o sea, si estoy haciendo stimming o estimulación, o sea, si me estoy moviendo, ¿por qué tengo que quedarme quieto? Sí, o sea, como todas esas cosas, y pues parece breve, pero es bastante profundo y opera continuamente en la sociedad. Lo otro es eso, pensar que solo le ocurre a una persona, ¿sí? Y nosotros tal vez desde ALCE lo que hemos intentado es pensar en qué necesitamos para la regulación, y no hablamos como de enfermedad, sino de cómo por ejemplo, se descompensan los cuerpos, ¿sí? Entonces es muy importante de saber qué necesitan los cuerpos para compensarse. La base puede estar en la alimentación, en dormir, en descansar, y desde allí pues cómo se pueden hacer esas acomodaciones, que evidentemente hay variaciones y hay mayor nivel de estrés y eso, pero un poco la invitación o lo que yo quisiera traer acá es pensar, sacarlo del ámbito médico y pensar que los médicos son las únicas personas que pueden intervenir en los ajustes, o sea, en lo que necesita la persona, sino que podemos desarrollarlo en las personas. Para ello necesitamos evidentemente comprender que necesitamos las personas con discapacidad, ¿sí? Entonces, un ejemplo, mis ajustes para mí son que las jornadas no sean muy largas, que hayan tiempos de descanso, que hayan tiempos de descompresión, si estoy con alto estrés, pues salir del espacio, que no hayan muchos estímulos, pues tanto sonoros como visuales, y eso me puede apoyar en la comprensión, pues en un espacio, por ejemplo. Entonces, pero eso yo no le puedo decir que todas las personas con discapacidad psicosocial necesitan esos ajustes. Y hay otro aspecto importante de las personas con discapacidad psicosocial, y es que los apoyos o los ajustes que necesitamos son dinámicos. Entonces, en este momento yo necesitaría esto, pero si yo estoy en una crisis, necesito otras cosas, ¿sí? Entonces necesito unos ajustes distintos, que en ese caso, pues en mi caso, son regresar a esas cosas de comer bien, dormir bien y tener un parón de actividades.
Eso es por un aspecto, y yo quería traer como tal vez en esos ajustes que los entendemos interrelacionales, muchos en discapacidad psicosocial los que nos impiden llegar ahí, y es la expectativa de productividad social. Sí, es como de, o sea, como tal vez si abandonamos esa idea productivista sobre lo que debemos ser los seres humanos, podamos tener otros ajustes para las personas, porque, y pues lo menciono, porque muchos de nuestros apoyos están guiados por el tiempo, sí, o sea, es como de, tal vez si me dices que tengo que hacer 10 tareas en el día, no las puedo hacer, y tal vez deba tomar un tiempo más pausado para realizar las tareas. Entonces, pues eso principalmente... en infancia, niñas y adolescentes, me parece volver algo muy importante, y es el acompañamiento a la autonomía. Y ese resalta otro factor importante que igual quería mencionar y se me olvidó ahorita, y es cómo nos presentamos a las personas en torno a sus apoyos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, preguntar y no asumir es una forma importante de interactuar. Y eso es muy importante para las infancias y para todas las personas en general con discapacidad psicosocial, y es tal vez abrir un espacio para reconocer esas necesidades. Sí, en discapacidad psicosocial es muy difícil porque finalmente, no sé, en discapacidad física hay lugares más claros de esos apoyos. O sea, si yo soy usuario de silla de ruedas, evidentemente pues no puedo acceder si hay escaleras. ¿Sí? Pero en discapacidad psicosocial, reconocer en el cuerpo y pues que las demás personas lo reconozcan es muy difícil porque no hay muchos ejemplos, ¿sí? Pero eso tiene que pasar, o sea, nosotros lo que tenemos es una herramienta que se llama los mapas locos, y eso tal vez tiene unas preguntas como guiadoras de cuáles son mis apoyos que puedo necesitar, ¿sí? Son distintos cuando estoy en crisis, cómo se siente cuando estoy bien, y eso. Entonces quería dejar esa idea final, como recoger estos apoyos para las personas con discapacidad psicosocial. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por esas dos grandes respuestas. Ahora tenemos unas preguntas de respuesta corta para Silvestre y para... La voy a decir y entonces voy a empezar esta vez con Silvestre, vuelvo contigo. La pregunta de respuesta corta es la siguiente. ¿Qué palabras, actitudes o expresiones te hacen sentir incluido y cuáles te hacen sentir excluido? Pues la primera sería como, no sé, o sea, tal vez como más me siento cómodo, es como de cómodo, es que no pregunten, o sea, que o sea, como cuando hay un ambiente de juicio sobre mí, es como, no, adiós, o sea, como de, no puedo. Ambientes o expresiones que lo promuevan sentirme bien, es eso, cuando me hacen preguntas sobre qué necesito. Luz Marina. Bueno, a mí me hace sentir incluida absolutamente todo lo que tenga que ver con inclusión, autonomía y de independencia, tanto en lo personal, familiar y laboral. Hay frases o palabras que siempre me hacen sentir muy bien, es como cómo te apoyo y qué necesitas. Yo creo que es fundamental. Voy con la siguiente pregunta, respuesta corta, Silvestre. ¿Qué estigmas o ideas equivocadas sobre la discapacidad psicosocial te gustaría que se cambiaran o se resignificaran? Sobre todo el de que somos personas peligrosas, y eso, pues que la locura o las ideas inusuales son antihumanas, o sea, que no son humanas. O sea, yo pensaría que ahí tenemos que abrir un poco la perspectiva sobre lo que mencionaba Jenny, y es como la pluralidad de voces que tenemos las personas. Muchas gracias. Entonces, que nos consideren incapaz por contar con un diagnóstico, reducir nuestra vida y todo nuestro ser humano a un diagnóstico, estigmatizarnos por necesitar un tratamiento médico o algún apoyo terapéutico y reducirnos laboralmente a cargos operativos por creernos precisamente incapaces. Silvestre, Luz Marina, muchas gracias por acompañarnos en este segundo bloque. En todo caso, ustedes van a quedarse aquí con nosotras y con nosotros, porque al final, recuerden las personas que nos están acompañando en todo el país que pueden hacer preguntas, comentarios a través del chat, para que terminando el webinar, tanto Silvestre como Luz Marina, como las personas que siguen el siguiente bloque, puedan responder sus dudas. Recordarles también que tendremos un listado de asistencia para que más adelante lo puedan diligenciar y podamos seguir retroalimentando sobre las dudas también, comentarios que salgan en este webinar. Así, entonces, sin más,
Iniciamos el tercer bloque. Este tercer bloque lo hemos denominado articulación intersectorial. Queremos darle una mirada, sobre todo también a lo que nos impulsa desde el Sistema Nacional de Bienestar Familiar en favor de la garantía de la protección integral de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. En ese sentido, hoy tenemos en este tercer bloque un panel muy amplio con personas que están trabajando desde las entidades por estos derechos. Voy a presentar primero que todo a Bubulina Moreno. Bubulina está en nuestro equipo de institucionalización de la discapacidad en el ICF, es comunicadora social de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, cuenta con experiencia en enfoques de discapacidad y género y se ha desempeñado como consultora latinoamericana en interseccionalidad, diversidad sexual y derechos humanos. Es experta en discapacidad, género y diversidad sexual, además de artista escénica en danza contemporánea exclusiva. Bubulina, bienvenida a este espacio. Buenos días, ¿cómo están? Muchísimo gusto. Gracias. Gracias a ti, Bubulina. En segundo lugar tendremos a Pilar Ceballos. Pilar es integrante del Grupo de Gestión Integrada para la Salud Mental del Ministerio de Salud y Protección Social. Es egresada de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, con doble maestría internacional en Igualdad de Género y en Prevención de Violencia de Género. Cuenta con formación en Derechos Humanos, Neuropsicología Clínica y Prevención del Suicidio. Tiene más de 23 años de experiencia en atención psicosocial a víctimas y poblaciones en situación de vulnerabilidad, incluyendo personas privadas de la libertad y poblaciones en situación de vulnerabilidad, incluyendo personas privadas de la libertad y habitantes de calle. Ha trabajado en la defensa de los derechos humanos, la promoción de la salud mental y el desarrollo de estrategias de intervención comunitaria. Pilar, bienvenida. Muchísimas gracias, un saludo muy especial a todos y todas y agradezco pues al ICBF por abrir este espacio de diálogo sobre discapacidad psicosocial que me parece tan importante, sobre todo mirándolo desde un enfoque de derechos y pues reconociendo que este tema es fundamental, que exige la articulación no solo de la familia y la comunidad, sino también de la escuela y las instituciones. Muchas gracias. Gracias a ti, Pilar. Y Diana Garavito, pues nos acompaña desde el Ministerio de Educación Nacional. Diana cuenta con más de 10 años de experiencia en el diseño e implementación de políticas públicas de inclusión social, orientadas a la promoción, garantía y prevención de la vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes y jóvenes desde la diversidad. Ha trabajado en la garantía del derecho a la educación de personas con discapacidad, talentos excepcionales y trastornos específicos del aprendizaje y del comportamiento bajo un enfoque de inclusión y equidad. Integró la Dirección de Niñez y Adolescencia del ICF, es diseñadora industrial de la Pontificia Universidad Javeriana con maestría en discapacidad e inclusión social de la Universidad Nacional y formación en liderazgo en Georgetown University. Diana, bienvenida del Ministerio de Educación. Muchísimas gracias. Es una maravilla estar aquí con ustedes. También hice parte del ICBF y hoy del Ministerio de Educación Nacional. Hacemos parte de esta gran familia, como lo decía la directora Astrid Cáceres, de todas estas personas que trabajamos de la mano para hacer realidad la garantía de derechos de todas las personas sin excepción y entre esas a las personas que tienen una discapacidad psicosocial. Muchísimas gracias por permitirme participar en este importante espacio. A ti, Diana, por acompañarnos. Vamos a empezar entonces con las preguntas de este bloque. Le voy a dar el paso en primer lugar a Pilar Ceballos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se aporta a la articulación intersectorial para que desde la protección integral de niñas, niños y adolescentes con discapacidad psicosocial se garantice la plena inclusión? Ustedes saben, desde el Ministerio de Salud y Protección Social estamos trabajando en la política, en el plan de acción de la Política Nacional de Salud Mental y en la Ley 2460 de 2025 que modificó en algunos de sus artículos la Ley 1616. Estos tienen unos aspectos diferenciadores, digamos, entre la política anterior y la actual, sobre todo en que está centrada no solo en el individuo y no solo en el modelo médico, sino también en la parte comunitaria, en los apoyos con la familia y en la atención primaria en salud, que permite muchísima
universalidad y más acceso a los servicios de salud. Entonces, pues la parte intersectorial, pues esto realmente no está centrada solamente en el Ministerio de Salud, sino que la articulación es la clave para que podamos llegar al alcance real de todas estas acciones planteadas en la implementación de la política. Por lo tanto, pues tenemos que trabajar no solo desde el sector salud, sino desde el ICBF, desde el sector educativo y desde la comunidad como un abordaje integral del eje central que es la atención primaria en salud. No es un sistema fragmentado, sino que es un sistema que está completamente articulado. Gracias, Pilar. Voy con Bubulina, ya estás lista. Es la misma pregunta, y es cómo se aporta la articulación intersectorial para que desde la protección integral de niñas, niños y adolescentes con discapacidad psicosocial se garantice la plena inclusión. Muy bien, pues hay que empezar mencionando que el ICBF es el ente rector del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, y en ese sentido, pues claramente tiene unas importantes aportaciones precisamente en torno a infancias y adolescencias en relación a discapacidad, pues porque claramente también trabaja fuertemente el tema. Y en ese sentido, pues va muy concatenado con la articulación con otras entidades del Estado, ¿sí? No es posible pensarnos una plena inclusión de personas con discapacidad, en este caso, discapacidad psicosocial, sin entender la importancia de la articulación interinstitucional, ¿no? Y en ese sentido, pues claramente también la directora ha sido muy clara en decir que pensarnos ese marco, que pensarnos una política clara desde el ICBF en torno, por ejemplo, a la desinstitucionalización, que es fundamental en nuestro proceso actualmente, en la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, en no construir servicios segregados, ¿sí? Que creo que esa es una de las luchas más fuertes que actualmente se está dando dentro del ICBF, no crear servicios segregados. Creo que esa es la ruta, ¿no? Es una de las rutas, y siento que en ese sentido, pues digamos que la idea es seguir fortaleciendo ese tipo de articulaciones, seguir invitando a las entidades, ¿sí? Hacer llamados también a que entendamos que todas las entidades del Estado, la sociedad en general, tenemos una responsabilidad muy fuerte frente a la inclusión de la población con discapacidad. Y pues en ese sentido, esa es nuestra tarea. Gracias, Lorena. Gracias a ti, Bubulina. Diana, voy contigo. ¿Tienes la pregunta o quieres que te la repita? Muchas gracias, ya la tengo. Yo me voy a permitir un momentico para también compartirles un elemento de una presentación que creo que también permite ilustrar lo que les voy a comentar en este momento. Y bueno, teniendo en cuenta la pregunta que ustedes nos hacen, ¿me pueden por favor comentar si están viendo la presentación, si son tan amables? Sí. Gracias. En términos de la pregunta que ustedes plantean en este momento, que está relacionada efectivamente cómo desde el sector educativo, en este caso puntual, cómo se aporta la articulación intersectorial para que desde la protección integral de niñas, niñas y adolescentes con discapacidad psicosocial se garantice una plena inclusión. Primero es importante la apuesta que se tiene desde el Ministerio de Educación Nacional, desde el ministro Daniel Rojas y desde el Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media, desde la viceministra Lucy Maritza Molina, y también teniendo en cuenta cómo el ministerio trabaja de manera articulada
¿Por qué? Por esto que se está hablando también, y lo mencionó desde el inicio la directora del ICBF, Astrid Cáceres, haciendo referencia, y que lo reitera hace un momento nuestra compañera Natalia, la desinstitucionalización y no tener apuestas segregadas. ¿Qué queremos hablar y a qué queremos hacer referencia en educación? La garantía del derecho a la educación en el marco de la protección integral, entendiendo el derecho a la educación como un derecho habilitante de otros derechos. Hay que reconocer que la educación nos convoca no solo a que estén unas personas, sino que podamos participar en ambientes de aprendizaje común todas las personas en el marco de la diversidad que presentemos. Entonces, si el derecho a la educación es un derecho habilitante de otros derechos, si reconocemos el derecho a la educación en el marco de la educación inclusiva como un proceso permanente, no como un proyecto que tiene este colegio, no como un proyecto que tiene esta Secretaría de Educación, sino como una política de Estado, de un proceso permanente, en donde, como bien lo dijeron hace un momento los participantes, habla de responder de manera pertinente a la diversidad de características que tiene cada persona. Se ha dicho, no todos respondemos, puede que tengamos una discapacidad psicosocial, pero no todos respondemos a la misma necesidad de apoyos y ajustes, porque es que hay intereses, posibilidades, expectativas, y yo lo que tengo que hacer es un diálogo efectivo también. La articulación intersectorial, claro, nos convoca a trabajar con las distintas entidades, pero no podemos dejar de lado la voz de la persona, la voz de ese niño, de esa niña, de ese adolescente, de ese joven, de ese adulto que está llamado a que en el marco de la protección integral se le garantice su derecho a la educación. ¿Y qué queremos? El objetivo es promover su desarrollo, su aprendizaje. ¿Y qué decimos? ¿Qué queremos? Participación con pares de su misma edad en ambientes de aprendizaje común. ¿Esto qué quiere decir? El Ministerio de Educación ha hecho un llamado a que en Colombia, y a reiterar, no hay una educación especial. No hay educación en donde hay unos colegios para ciertos chicos, unos colegios para que tienen, y menos para la discapacidad psicosocial. Efectivamente, lo que queremos es no segregar, y el ministerio ha sacado distintos elementos en el marco de esa protección integral, en donde hay leyes, y se convoca a que se reiteren elementos como que todos debemos estar en la escuela y comprender que hay estrategias de salud efectivamente para las personas que pueden en el marco de estar en educación también salud, pero entender que salud brinda unos servicios, unas estrategias, pero educación SA en el marco de lo pedagógico. Y aquí también tenemos que salirnos, y nos decían las mismas personas que Silvestre, que también ha estado acá aquí en nosotros, lo que queremos es salir de ese diagnóstico. La directora también al principio nos había dicho y mencionaba que la discapacidad psicosocial se enfrentaba a barreras de no reconocer a la persona porque no se le nota, pero cuando está allí, ¿qué es lo que sucede? Es decir, y poner la barrera en la persona. ¿Qué queremos? Que la barrera, entendamos que la persona no es la que tiene la barrera, que cuando vamos a garantizar un apoyo y un ajuste es acorde con la particularidad de esa persona. O sea, porque siempre ponemos la barrera en la persona y caemos en ese error. Es que Diana no puede participar porque es que como Diana no ha desarrollado su oralidad, su lenguaje oral. Entonces nos comentaba también nuestra participante que habló hasta los 7 años. Entonces, no puede estar en el colegio porque no habla. Hay otras estrategias comunicativas, pero claro, tenemos que trabajar de la mano con salud, pero entender que salud brinda unos servicios y educación otros. Y entender que el diagnóstico no puede ser una barrera para que las personas no puedan ingresar al sistema educativo. Y yo creo que otro tema importante que hemos venido hablando, hay que también transformar el lenguaje. No podemos llegar a decirle al sector educativo, mire, le traigo a este chico o a esta niña que lleva pasando por 10 colegios, que adicionalmente nadie quiere estar con ella porque es la niña problema. Creo que ese abordaje no más. No otra vez llegar diciendo que es que la discapacidad psicosocial es la más problemática, es la que sea. Claro, hay que evidenciar la situación, pero hay que también poner un lenguaje, decir todo el potencial que hay detrás de una persona, porque eso también transforma la realidad. Vengo a presentarles a Silvestre. Silvestre tiene esta cantidad de potencialidades, de capacidades, de habilidades, y que por distintas barreras que se presentan en el entorno no había podido acceder al derecho a la educación. Pero aquí les presento a una persona con una cantidad de elementos y de potencialidades que podemos en la escuela potenciarlo. ¿Para qué? Para que allí se potencien otros derechos como participación.
toma de decisiones y autonomía. En el colegio yo no estoy con mi papá y mi mamá, sino que ya estoy allí solo y decido si llegaron con hoy la merienda y dicen galleta de fresa o de vainilla, yo puedo por primera vez decir, profe, yo quiero de vainilla. Puede que no lo exprese así oral, pero si me muestran las dos galletas, yo puedo seleccionarla. Entonces empieza a abrir un mundo de posibilidades, de un desarrollo integral. Entonces, esto es para poderles decir que es posible y que si estamos en la escuela y efectivamente todas las personas y las personas con discapacidad psicosocial, es importante el trabajo con la familia, que la familia también comprenda, porque muchas veces la familia también se ha enfrentado a muchas barreras, pero que trabajemos de la mano todo, porque la articulación intersectorial es claro, trabajar con el ICBF, que también ha hecho un trabajo muy importante en términos de la desinstitucionalización y también para promover que niños, niñas, adolescentes que se encuentran en estrategias y en programas que tiene el ICBF, se comprenda que hay programas que no son educativos, sino que también complementan el desarrollo integral y que los chicos tienen que ir a educación. Así es, Diana. Continuamos con esta conversación. Recuerden dejar sus preguntas en el chat. Recuerden que tendremos un link de asistencia para que podamos estar, podamos seguir conectadas y conectados con este tema, que llegamos a todos los territorios del país, que esto quede en la agenda pública. Pilar, segunda pregunta. ¿Qué estrategias permiten que niñas, niños y adolescentes con discapacidad psicosocial participen activamente en la toma de decisiones y en procesos comunitarios que reconozcan su diversidad e impulsen su inclusión? Bueno, muchas gracias. Mira, yo también quería pues, apoyarme un poco en la presentación y compartirles pues, sobre este tema y sobre todo la parte, digamos, espérate a ver si logro. Ahí ya estamos viendo tu ¿Sí? pantalla. ¿Estamos viendo? Sí. Ok. Entonces, básicamente, voy a ver si lo puedo poner aquí en modo presentación. Bueno, no sé si ahí se ve lo suficiente o lo pongo más grandecito. Ahí, yo creo que ahí lo podemos ver más grande. Ahí está perfecto. Bien. Sí, definitivamente la política y la ley que trabajan, pues la ley es el marco grande que nos da el mandato, pero la política es la que nos dice cómo y cómo lo vamos a implementar. Está basado en un enfoque de derechos humanos y esto tiene que ver precisamente reconociendo la diversidad de las personas y a través de todo su curso de vida, obviamente también con un enfoque biopsicosocial, pero también étnico y diferencial y de género. Es muy importante que sepamos que la política reconoce dentro de sus estrategias la pedagogía como una herramienta clave. Y cuando estoy hablando de la pedagogía, no es solamente para las personas con discapacidad psicosocial y que no, es para también los cuidadores, las familias, los que acompañamos todos estos procesos. Conocer pues el reconocimiento de una condición de vulnerabilidad sin que eso sea estigmatizante. Hablamos también de la formación, de la atención integral. Cuando hablamos de integrales, no es como el modelo médico que nos explicaban ahora de llevar a la persona al médico y pues hay una solución para todos. No, la idea es que realmente se puedan integrar todas las características de las personas y fortaleciendo, pues como decía, la atención primaria en salud, porque la salud comienza por casa. No cuando la persona llega a los hospitales, no cuando se llega a la internación y también trabajar sobre eso que hablábamos ahorita de la institucionalización. La atención primaria en salud permite un abanico de posibilidades que pueda dar a las personas herramientas para vivir con lo que tenemos, como decíamos ahora. ¿Qué quiero? ¿Cuáles son mis condiciones? ¿Qué necesito? Y bajo esa necesidad de la persona poder desplegar una cantidad de herramientas. Para esto necesitamos también el fortalecimiento del talento humano en salud, en su formación, porque muchas barreras sí se dan, digamos, en la parte médica, en la parte de desconocimiento o de exclusión que se da desde el sistema de salud y estamos precisamente dando estrategias
para que esa parte no se dé y haya una verdadera inclusión, que haya un apoyo psicosocial y una capacitación y una inclusión también de los cuidadores. En cuanto a la participación también de las personas con discapacidad psicosocial, en este momento se ha creado la Red Mixta Nacional y Territorial de Salud Mental, que está conformada en la articulación no solo de ONG, universidades, centros de investigación, centros educativos, sino también por líderes de organizaciones, líderes comunitarios, personas que, como los participantes que tenemos ahora, que han tenido la experiencia en cómo salir adelante, en cómo ayudar, digamos, a visibilizar otras personas con discapacidad psicosocial y que puedan tener voz en la toma de decisiones del sistema de salud y realmente acceder a una información importante. Aquí nosotros vemos, también me parece importante mencionar esto, que la atención integral en salud y para que haya una visibilización y una gobernanza realmente de las personas que participen, tenemos que ver la salud mental, la prevención de las violencias, los derechos sexuales y reproductivos y una prevención y atención también al consumo de sustancias, porque todas, así como se presentan estas problemáticas, digamos, todas las personas están expuestas y la discapacidad psicosocial tiene muchos tipos de violencia. Nosotros tenemos que reconocer que no solamente están las violencias familiares, sino que las violencias interpersonales también se dan en otros ambientes, en otros entornos o vienen ejercidas por otras personas que no son familiares ni de su grupo sanguíneo. Y es importante que esto pueda hablarse, visibilizarse y que haya una voz y voto de esto. Aquí pues realmente pues les muestro lo que el ministerio viene haciendo con los equipos básicos en salud, que son los que están llegando a los jóvenes, a los adolescentes, a visibilizar todas las necesidades que se tienen y es como una puerta de entrada al sistema. Y la idea también es promover la confianza en las instituciones y tener una atención, una intervención temprana. Pero esa participación está más dada por la red mixta que les acabo de mencionar, en donde todos somos incluidos y en donde todos tenemos que tener una voz y un voto en la toma de decisiones en el sistema de salud desde las necesidades emergentes de las personas. Gracias, Pilar. Bubulina, voy contigo. ¿Te repito la pregunta o tú ya la tienes lista? No, yo creo que ya la tengo lista. Yo creo que, bueno, desde nuestro lugar, bueno, hay algo muy importante que se ha venido hablando en torno a inclusión y al trabajo que se debe realizar con niñas, niños y adolescentes con discapacidad y en específico, en particular, en discapacidad psicosocial. Por ejemplo, desde el equipo de desinstitucionalización e inclusión de poblaciones, en el cual yo me encuentro, pues venimos haciendo un proceso muy, muy importante en torno a construir, pensarse, trabajar sobre un plan de desinstitucionalización. Esa es una de las primeras líneas que para nosotros son fundamentales, porque si bien se está haciendo al tiempo el ejercicio de no pensarnos servicios exclusivos o servicios segregados, ¿no? Para niñas, niños y adolescentes con discapacidad, también debemos pensarnos en torno a la importancia y a la necesidad de la desinstitucionalización, que niñas, niños y adolescentes con discapacidad crezcan en su entorno familiar, porque están viviendo situaciones de abandono, por ejemplo. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Sí? Sí, seguramente puede estar relacionado a la pobreza, ¿sí? Pero también puede llegar a estar relacionado a que las familias no tienen conocimiento suficiente sobre cómo acompañar a sus hijas, hijos, hijes con discapacidad, ¿no?
Entonces no saben cómo brindarles ese acompañamiento, ese apoyo, y muchas veces deciden el abandono, ¿no? Y en ese sentido, creo que son varias cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Uno es generar esos acompañamientos, pensarnos qué hacer para que las familias no busquen como primera alternativa, por ejemplo, el abandono, ¿sí? Por otra parte, pensarnos planes de desinstitucionalización, porque hay una realidad y es que el ICBF tiene en sus servicios no solamente a niñas, niños y adolescentes, sino personas adultas con discapacidad que han crecido desde sus infancias o adolescencias dentro de la entidad, ¿no? Y en ese sentido es cómo pensarnos también planes para que ellos y ellas puedan también vivir de manera independiente. La institucionalización en sí misma no puede seguir siendo una opción, ¿sí? No puede seguir siendo la alternativa. Debemos sí o sí pensarnos en otras formas, ¿sí? En otras opciones. Entonces, pensarnos en eso, trabajar sobre ello, por ejemplo, empezar a colocar precisamente la discusión y las reflexiones sobre la importancia de la desinstitucionalización. ¿Por qué hablamos de desinstitucionalización? Porque es necesario que no solamente el ICBF comprenda la importancia de la desinstitucionalización, sino el resto de las entidades del Estado, ¿sí? Porque también todas las entidades del Estado deben también alinearse precisamente para poder responder a la desinstitucionalización, ¿sí? Recordar también que el ICBF no es la única entidad que tiene a cargo personas adultas, por ejemplo, con discapacidad, ¿sí? Sino que también otras entidades, por ejemplo, las alcaldías, las gobernaciones, también tienen a cargo personas con discapacidad desde sus propias secretarías. Entonces, ¿cómo pensarnos entre todas y todos un plan de desinstitucionalización que permita que las personas con discapacidad vivan de forma independiente y en comunidad? Hay algo en los que nosotros reflexionamos mucho y que de hecho actualmente estamos en una mesa de trabajo con salud, y es precisamente en torno a la prestación del servicio de salud a niñas, niños y adolescentes con discapacidad y personas adultas. Y también poníamos en la reflexión la necesidad de que se diera cumplimiento precisamente a la ley de salud mental en términos de abrir más espacios comunitarios en salud mental, ¿no? Que generen un acompañamiento, ¿sí? Porque claramente lo que nos hacen ver y lo que empezamos a comprender desde la propia discapacidad psicosocial, ¿no? Escuchando precisamente a Silvestre, a Luz, ¿sí? Es que la respuesta a la discapacidad psicosocial no se puede seguir determinando solamente por la medicalización psiquiátrica o por el encierro, ¿no? O el aislamiento, ¿sí? Sí o sí debemos empezar a pensarnos otras formas, ¿sí? Otras formas de acompañamiento, otras formas de apoyo, ¿sí? Porque eso al final lo que está generando también es otras afectaciones que pueden ser, pueden empeorar muchas veces la situación. Entonces, sí o sí tenemos que pensarnos en cómo buscar, por ejemplo, más espacios comunitarios que acompañen el tema de la salud mental, fortalecer, por ejemplo, escenarios del deporte, la cultura, las artes para niñas, niños y adolescentes con discapacidad, que donde, por ejemplo, nosotros tenemos a nuestras niñas, niños y adolescentes y personas adultas con discapacidad
que busquemos alternativas y que mientras que están allí en estos, por ejemplo, internados, se busquen posibilidades de que las personas puedan también empezar a salir, puedan empezar a construirse realmente un plan de vida y otras trayectorias, ¿sí? Entonces, creo que ese finalmente es el ejercicio, es pensarnos y seguirnos pensando, pero también intentar materializar la lucha por los derechos de las personas con discapacidad, la búsqueda de alternativas, ¿sí?, a la institucionalización y la promoción de la vida en comunidad y la vida en familia de las personas con discapacidad, ¿sí? No podemos seguir pensando en el aislamiento o en la segregación como una opción, porque esa ya no es una opción. Entonces, esa es la ruta que debemos tomar todas y todos como entidades. Gracias. Gracias a ti, Bubu. Diana, continuamos la conversación contigo. Perfecto. Yo voy a volver a compartir la pantalla nuevamente para el apoyo que se está haciendo en términos de la intervención. Ustedes me dirán, por favor, si la están viendo. Ya está en proceso de carga. Listo. Bueno, perfecto. Yo en términos de esta pregunta, nuevamente que ustedes hacen en el marco de este espacio sobre qué estrategias permiten que niñas y adolescentes con discapacidad psicosocial participen activamente en la toma de decisiones y en procesos comunitarios que reconozcan su diversidad, impulsen su inclusión, pues yo quiero, digamos, retomar las palabras del trabajo que viene haciendo ICBF en términos de la desinstitucionalización y volver a hacer referencia a por qué pues, personas con discapacidad psicosocial han tenido barreras para ingreso al sector educativo. Y una está relacionada de pronto porque aún siguen persistiendo, digamos, barreras para que accedan a educación por distintas particularidades que pueden presentar estos chicos. Y finalmente, como lo decía hace un momento Bulina, pues estos chicos, las familias ante el desconocimiento, ante las barreras que presentan para acceder seguramente algunas veces a salud, y hablo puntualmente desde educación, que tocan la puerta y le dicen, no, pues este chico como no puede hablar, como no se puede comunicar, es mejor que no, pues no podemos tenerlo aquí, es mejor. Entonces las familias deciden institucionalizar. ¿Qué sucede? Entonces nosotros tenemos que tener claramente, y este es un trabajo articulado, debemos trabajar, nosotros como ministerio trabajamos con las secretarías de educación. ¿Para qué? Para que ellas que administran el servicio educativo puedan entender y hablar con los equipos docentes. Finalmente, como bien lo sabemos, y quienes están participando hoy son quienes están en el territorio, quienes están tocando las puertas y quienes se han enfrentado, claro, muchas veces a decir, aquí no hay cupos, aquí no puede estar, este chico no habla o este chico presenta situaciones que están relacionadas con violencias en la escuela, y se cree que estos chicos son los que, digamos, los que propician situaciones de violencia y que cambian la rutina en la escuela. Entonces dicen, no, pero es que él es un chico violento o no responde. Entonces, yo quiero hablar de que hay un tema fundamental relacionado con la convivencia escolar. Y hay una ley de convivencia escolar, hay una ley que nos habla, pero hay que entender, y creo que aquí es importante poner en la conversación, como bien lo ha dicho Silvestre y como bien también lo ha dicho Luz, que hay que entender que en el marco de la convivencia escolar, la convivencia sea no solamente desde las personas que presentan una discapacidad psicosocial, sino desde sus pares. Y muchas veces no comprendemos, no respetamos esa diversidad, no conocemos a ese otro. Y creo que hay que conocer. Cuando la escuela se abre y cuando llega un chico en el marco de la diversidad, y estamos haciendo referencia a discapacidad psicosocial, tenemos que efectivamente hacer estrategias que estén relacionadas con la bienvenida, porque es que llega y muchas veces, lo decía Silvestre y Luz, qué importante cuando le preguntan qué apoyo requieres, pero hay chicos que no han estado en la escuela todavía y que necesitamos trabajar de la mano con ellos para saber cuál es el apoyo que requieren en el marco de su proceso educativo. Entonces, es importante eso. Hay muchos chicos que no se les han hecho estas preguntas, no se ha trabajado en una valoración más que clínica, porque el sector educativo se enmarca en lo pedagógico, en una valoración pedagógica. ¿Quién eres tú?
¿Quién eres tú, Silvestre? ¿Quién eres tú, Luz? ¿Quién eres tú, Diana? Eso es fundamental y lo hemos olvidado. Y creo que aquí, en términos, voy a pasar un minutico acá a otra diapositiva para decirles, hay que conocer al estudiante. ¿Quién es él? Si yo estoy aquí con ustedes y estamos presentando y me han dicho a mí quiénes están hoy conectados en este espacio, pues yo necesito saber quién es. Y cuando yo voy a conocer a un estudiante, yo lo que necesito saber en términos pedagógicos es que la valoración pedagógica no es el diagnóstico médico, no es la aplicación de una prueba estandarizada, no está liderada por un profesional de la salud, no es para enfocarse en todo aquello negativo que no tiene este estudiante, porque eso puede llevar a que la familia se enfrente otra vez a barreras, a que termine el chico desertando de educación y al desertar de educación la familia no comprenda qué puede hacer con él y termine en institucionalización. Entonces la valoración pedagógica no es para excluir, no es para reiterar una vulneración del derecho, sino en el marco de la protección integral, reconocer a un sujeto de derechos, a un sujeto que tiene como cualquier otra persona, como cualquier otro niño, niña, adolescente, el derecho a la educación y que podamos reconocer de dónde viene, qué hace, qué le gusta, cómo participa. Que el docente pueda conocer quién es ese niño y desde su voz, desde la familia, porque muchas veces también lo que hacemos es que le preguntamos a todo el entorno, pero al último que me preguntan es a mí y por eso Luz y Silvestre nos decían hace un momento, a mí me gusta que me pregunten a mí qué puedo requerir, qué puedo necesitar, sentir que hay una disposición de ese equipo. Y la disposición no está solo dada desde el equipo docente, sino de la disposición de mis compañeros. Entonces, ¿qué tenemos que trabajar de la mano? Sí, efectivamente en la escuela muchas veces la exclusión se da es por situaciones relacionadas con la convivencia escolar. Por eso yo vuelvo a la convivencia. Y muchas veces cuando se dan situaciones en el marco de la convivencia escolar y cuando se presentan situaciones relacionadas con pues digamos, con situaciones que están mediadas hay distintas situaciones que se pueden presentar en el marco de la convivencia escolar. Muchas veces quien termina excluido es este estudiante que presenta la discapacidad psicosocial. No, es que él como hizo esta acción, pero nunca o muchas veces fallamos en revisar qué es lo que pasó, qué estudiantes intervinieron en esa situación para que este estudiante con discapacidad psicosocial respondiera de esa manera, porque muchas veces nos quedamos allí y quien termina con una acción punitiva, no una acción pedagógica, y termina siendo expulsado de la escuela, que esa no puede ser, o quien termina sancionado por no ir a la escuela, que eso es una vulneración del derecho, sino que tenemos que tener estrategias pedagógicas para atender las situaciones de convivencia escolar y que tenemos que hacer situaciones de promoción en donde se mejora el mejoramiento de la convivencia, el clima escolar, con el fin de generar un entorno favorable para todos, para los docentes, para los estudiantes, pero haciendo énfasis en estos estudiantes con discapacidad psicosocial, que hay veces yo como par no comprendo qué es lo que le pasa. Entonces tenemos que hablar, tenemos que dialogar entre docentes, con los mismos estudiantes, que el mismo estudiante con discapacidad psicosocial pueda contar qué le sucede, que los otros también puedan hacerle preguntas y así prevenir estas situaciones. Por eso nuestra compañera del Ministerio de Salud habló de estos planes de manejo socioemocional y miren que también hemos tenido algunos marcos legales y normativos que han sido expedidos últimamente y está relacionado con la ley por la cual se incorpora la ley 2491 que incorpora en los proyectos educativos institucionales que son el mapa de ruta de las instituciones educativas, habla del componente de competencias socioemocionales, pero no solo para los estudiantes con discapacidad psicosocial, sino para todos, porque si yo no manejo mis emociones y yo no tengo una discapacidad, pero no puedo controlar mis emociones contra otro chico que es distinto, que se comunica de manera distinta, que actúa de manera distinta, muchas veces los paradigmas hacen que quien se cree que tiene el problema es el otro.
y necesitamos trabajarlo todo. Entonces necesitamos en las instituciones educativas, en los planes, los proyectos educativos institucionales, que es donde se establece todo ese mapa de ruta, la política de la escuela, que se empiece a trabajar de manera paulatina estas competencias socioemocionales. Y aquí miren que nos habla de un enfoque especial en niños, niñas y adolescentes, pero también teniendo en cuenta esas necesidades que hay en la ruralidad dispersa, que también hay un desconocimiento, pero también esto teniendo en cuenta importante las necesidades en cada etapa. Aquí voy para pues, seguir avanzando y establecer cómo es de importante esta articulación con el Ministerio de Salud y Protección Social para implementar planes que nos permitan un desarrollo integral, ese componente socioemocional que requerirá el consentimiento también informado de los padres e ir avanzando. Lo otro, para terminar, y es de hablar de este plan socioemocional. ¿Y qué tenemos que reconocer todo? Manejo de emociones, empatía, relaciones positivas. Hay chicos que no nos podrán demostrar sus emociones de manera oral, pero puedo hablar de colores, de tarjetas, y esto nos sirve para todos, no solamente para unos chicos, y por eso tenemos películas de Disney sobre las emociones, sobre cómo podemos expresarnos, fomentar esa identidad, afrontar desafíos, y en último momento comprender que estos planes de apoyo socioemocional nos permiten avanzar en mejorar el aprendizaje. Si yo me siento parte de, mejoran mis compromisos con el aprendizaje, fomentar la salud mental, no solo de los estudiantes con discapacidad psicosocial, sino de todos los chicos que hay en la escuela, porque cuando hay inclusión todos aprendemos de todo, fortalecer la comunidad, responder a las crisis que se presentan y todos podemos manejarlas, hacerlo desde un entorno pedagógico, que participen todos y que conozcamos que la escuela es un entorno para convivir, de convivencia, que es un entorno pedagógico y que nos podemos articular con salud para tener los servicios que se brindan desde allí, pero en la escuela requerimos participar, todas y todos sin excepción. Gracias, Diana. Muchísimas gracias también a Pilar y a Bubulina por compartirnos sus conocimientos. Este webinar ha sido muy interesante. Tenemos más de 500 personas conectadas desde los territorios de Colombia. Tenemos el cuarto bloque ya para cerrar. Esto nos pasó súper rápido, nos quedan 20 minutos nada más, pero yo creo que lo hemos aprovechado al máximo. Y tenemos una pregunta para nuestros invitados del bloque 2, para Silvestre y para Luz Marina. Voy a hacer la pregunta para los dos y responde primero Silvestre y luego Luz Marina. La pregunta nos la hace Marta y es la siguiente. Con su propia experiencia, ¿cómo impactó en su relación con los sistemas de salud y educación el tema de los diagnósticos, que deberían servir para entender las conductas, pero terminan afectando desde los prejuicios? Adelante, Silvestre. Muchas gracias. Pues primero que todo, yo nunca hablo de mi diagnóstico y sobre todo porque el sistema médico lo que hace con respecto al diagnóstico es describir una experiencia en negativo y eso no permite que esa experiencia en mi vida se pueda integrar desde la posibilidad, ¿sí? De qué trae y que me permita concebir cómo es mi percepción con respecto al mundo. Para ello es importante, y pues sobre todo, como lo mencionaba la doctora Diana, sobre las emociones, por ejemplo, hay un consenso social y es que públicamente no compartimos las emociones. Entonces, desde allí, pues cualquier emoción que no sea la felicidad, si emerge o sale, pues va a ser castigada, independientemente que yo tenga discapacidad o no. Entonces, en esos términos es justamente como hablábamos desde el marco del enfoque social, cómo habilitamos espacios que para todas las personas sean accesibles, ¿sí? Por lo otro lado, yo quería decir que yo no hablo de mi diagnóstico y sobre todo en el sistema de salud mental, ¿sí? y menos mal pude perder mi historia clínica porque soy trans, no sé mentiras, pero pude perder mi historia clínica. No lo hablo porque mi voz es desestimada, ¿sí? Entonces puedo decir, estoy sintiendo esto en el cuerpo, y me dicen, no tienes nada porque estás loco. Pues no me dicen así, pero pues, no sé, una vez fui a urgencias y no me atendieron, además me castigaron y me atendieron a las horas de la mañana, me tuvieron esperando para decirme, usted no tiene nada,
¿sí? Entonces, esas son las barreras que tengo y yo, por ejemplo, no hablo de eso, pero entonces desde allí quisiera comentar que, pues basándonos ya desde este enfoque social, pues que sería importante sobre todo en los entornos educativos y es pues cómo permitimos que estas experiencias, y repito que no solo las personas con discapacidad, ¿sí? O sea, en tener entornos más accesibles, o sea, si ponemos entornos accesibles, nos beneficia a todas las personas. Entonces, digamos, cuando yo cursé el estudio, me era muy importante tener tiempos de desconexión y no tener como estas fechas tan marcadas sobre entrega de productos educativos, ¿sí? Y si hubiera ese ajuste, mi paso por la educación habría sido distinto, ¿sí? Entonces, pues, muchos de los ajustes vienen por eso, por la relación con la productividad y pues me voy a dar la licencia, perdón, espero no demorarme. Quiero compartir una definición sobre capacitismo, pues ya hablamos de cómo es la discapacidad, pero no hemos hablado del capacitismo como esa opresión social que hay que permite, pues no permite no, sino que impone todas estas barreras. Entonces, dice, capacitismo es un sistema que otorga valor a los cuerpos y mentes de las personas con bases en ideas socialmente construidas de normalidad, inteligencia y excelencia, las cuales a su vez están profundamente enraizadas en nociones racistas, eugenésicas, imperialistas, colonialistas y capitalistas. Esta forma de opresión sistémica conlleva a que las personas y la sociedad determinen quién tiene valor con base en la apariencia o la capacidad de reproducirse, tener éxito o comportarse. Es importante anotar que no es necesario identificarse como una persona con discapacidad para experimentar capacitismo. Es una definición de T.L. Lewis. Gracias, Silvestre. Luz Marina. Gracias. Bueno, yo lo voy a resumir como que los diagnósticos errados afectan definitivamente el desarrollo físico, emocional y social, perdón un segundo, y la inclusión real, ¿cierto? De nosotros como personas en la sociedad en general. Entonces, el obtener estos diagnósticos errados o esta relación, digamos, que se vio afectada en las instituciones desde la parte de salud, educativa y otras, afectan porque también es muy evidente, todavía sigue pasando, aunque estamos avanzando, pero existe una ausencia de profesionales de la salud y en la educación realmente capacitados para poder escuchar estas necesidades y hacer esos ajustes, ¿no? En cuanto a las diferentes discapacidades y hacia el trato hacia las personas, evitando de todas maneras tratos crueles, inhumanos y degradantes. O sea, esto va desde el saludo, desde cómo nos atienden, cómo nos hablan, cómo nos dan un diagnóstico, cómo nos hacen una intervención médica y demás. Entonces, estos tratos crueles, inhumanos y degradantes se dan desde la segregación, la medicalización, la institucionalización. Entonces, esa relación se afecta al resto de la vida, porque si un niño, lo hablaba Silvestre en varios momentos y por mi experiencia también y la de otras personas, si a un niño lo tratan mal, si a un niño le hablan mal, si a un niño lo excluyen o lo invalidan, simplemente esta persona va a crecer con esos recuerdos y con ese miedo y con esa desconfianza también hacia la institución. En mi caso, como se vio reflejado el resto de la vida y todavía me pasa, evito socializar, evito solicitar ayuda, tengo una pérdida de confianza y de credibilidad en muchas instituciones en general, pero no todo siendo malo. Entonces acá dejo en resumen un punto muy importante. En Colombia pues contamos con un marco jurídico, contamos con la Ley de Capacidad Jurídica del 2019 y un aspecto importante a nivel internacional es que Colombia ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Allí existe también en el comité una guía de desinstitucionalización y bueno, nos podemos apalancar en este marco jurídico, en la Convención, en estas personas que trabajan en la ONU y en diferentes instituciones como el ICBF para unirnos también y mejorar todos estos aspectos para la vida de todas las personas en Colombia. Muchas gracias, Luz Marina, muchas gracias, Silvestre. Vamos con una última pregunta y si nos queda tiempo, hacemos otra pregunta que tenemos en el chat del webinar.
Jenny, voy contigo con la siguiente pregunta. Esta pregunta es anónima. Dice así, teniendo en cuenta que se está buscando, que se está en búsqueda de la desinstitucionalización de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, ¿cómo se atendería a esta población que presenta difícil manejo en los hogares sustitutos, los cuales no están capacitados para la atención de esa población y considerando que en algunos territorios no hay oferta institucional para las niñas, los niños, los adolescentes y los jóvenes con discapacidad? Y tiene relación con otra pregunta que tenemos en el chat, que es, ¿cuál es el procedimiento con una niña, un niño o un adolescente que llega a un centro zonal sin documentación, con derechos vulnerados, sin redes de apoyo garantes y con discapacidad en el marco de la no institucionalización? Muchas gracias, Lorena, y muchas gracias a todas las personas que están preguntando y definitivamente a este panel de lujo que tuvimos hoy. Yo quiero reiterar lo que dijimos al principio. Esto es un tema de igualdad, porque el problema es que damos un trato diferente por el hecho de tener discapacidades. Lo que tenemos que pensar es qué tenemos que hacer para cualquier niño, niña y adolescente, y después tenemos que pensar en cuáles son los apoyos y cuáles son los ajustes por las características específicas del niño, niña, adolescente. Como lo decía Silvestre, dejemos de meterlos en la cuadrícula de un diagnóstico, sino que pensemos en las particularidades del niño, niña, adolescente. Y aquí quiero mandar un mensaje muy importante, y es que la desinstitucionalización, sí, tenemos que pensarla como un tránsito de instituciones a vida en comunidad, pero es muy importante pensar que esa vida en comunidad requiere atenciones, requiere servicios, requiere oferta. No es solamente sacar a las personas de una institución, porque es que ese mito lleva a decir no podemos acabar con las instituciones. No, las instituciones hay que... el servicio que se presta en las instituciones hay que transformarlo en un servicio que se preste en la comunidad, de apoyo a las familias, ¿sí? No significa dejar solo a los niños, niñas y adolescentes, significa acompañarlos más y en comunidad. Y por eso, por ejemplo, la puesta de centros de apoyo a la inclusión es muy importante en los hogares sustitutos, porque lo que se busca es eso, se busca acompañar y no dejar sola a las familias, que haya acompañamiento, que podamos identificar barreras, que podamos incidir en la oferta de acompañamiento que falte. Falta apoyo por educación, falta apoyo por los entes territoriales. Todos tenemos que venir a acompañar ese proceso de vida en comunidad. Entonces, no es dejarlos solos, porque creo que entonces estas preguntas llevan a, ¿y entonces qué otra opción tengo? La otra opción es que todas las entidades que hacen parte del sistema se activen para acompañar a esa familia y ese niño no tenga que salir de su familia por el hecho de tener discapacidad. Porque si sale por el hecho de tener discapacidad, estamos ante una discriminación. Entonces, creo que ese es el mensaje importante. Desinstitucionalización significa oferta para vida en familia y vida en comunidad. Si nos parece muy difícil el concepto de desinstitucionalización, hablemos de vida en familia, vida en comunidad. Opciones de vida en familia, vida en comunidad. Gracias. A ti, Jenny, muchísimas gracias. Bueno, nos queda espacio para una pregunta más. Voy con Diana. Esta pregunta tiene que ver con educación y también no tenemos el nombre de la persona. Es una pregunta anónima y dice así: buenos días. Para realizar ajustes educativos existe una herramienta que es el PIAR, Plan Individual de Ajustes Razonables. Existen directrices que brinden a los colegios para construir estos planes, que en ocasiones no tienen aún valoraciones en salud mental o tratamientos especializados. 3 minutos tenemos. Bueno, el PIAR es una herramienta maravillosa porque nos permite y se ha convertido en una barrera en lugar de un facilitador. El plan individual de ajustes razonables se ha determinado en el marco legal y normativo, que consiste en la planificación que hace el docente del trabajo con este estudiante. Efectivamente, cuando hablamos de un estudiante con discapacidad psicosocial, es conocer quién es y se basa en valoración pedagógica, que es lo que hablamos. ¿Quién es ese estudiante? ¿Qué le gusta? ¿En qué actividades participa? Pero nuevamente desde lo positivo, no desde el diagnóstico. Como bien lo decía hace un momento Silvestre, a veces el diagnóstico que se emite desde el sector salud puede ser en términos negativos y efectivamente muchas veces llega un diagnóstico que para el sector educativo no le dice nada. Y yo como sector educativo lo que debo es conocer quién es Silvestre, qué le gusta. O sea, preguntarle qué te gusta, en qué participas, cuáles son tus habilidades, no lo que no puede. ¿Para qué me baso en lo que no puedo?
hay que basarse en todo su potencial. ¿Qué otras actividades? Me baso en la valoración pedagógica. ¿Y ahora qué? Lo que tengo que determinar como docente es cómo voy a trabajar a lo largo de este año, de esta vigencia del calendario escolar y planear cómo voy a trabajar con él en matemáticas, qué apoyo requiere. Nos ha dicho Silvestre, por favor, que yo tenga flexibilización en términos de presentar los trabajos, no el día que es, no en ese capacitismo al que se ha hecho énfasis, sino que yo tenga más espacio, que yo pueda salir. Entonces, miren cómo es posible solo con hablarlo aquí y no estábamos haciendo una valoración pedagógica, pero cuando la persona habla, yo empiezo a anotarlo y lo empiezo a dejar listo y hago en un marco de un formato, lo dejo listo. ¿Por qué? Porque es que eso es para cuando vaya avanzando entre grados y niveles, el docente al que llega ya sepa que Silvestre requiere una flexibilización curricular que está relacionada con los tiempos. Si hay que entregar todo hoy, lo que está pidiendo Silvestre es que por favor le den más tiempo para que no se agobie porque tiene que hacer esto con tiempos. Entonces, miren qué sencillo es y él puede seguir en su proceso educativo, solo que necesito, y esa es la planeación. Puede que para Silvestre se enfrente a barreras en matemáticas, pero puede ser que en otra como sociales esté mejor. Entonces, hay que determinar para qué se hacen los ajustes y allí está planeado. Se deja escrito. ¿Y eso quién lo hace? No lo hace un ente aparte, sino el docente, que es el que tiene que conocer quiénes están hoy aquí. Si yo soy la docente de este grupo, tengo que conocer qué le gusta a Jenny, cómo se comunica mejor. Ya sé que Silvestre necesita tiempos. Ya sé que Luz quiere que le preguntemos qué apoyo requiere. Entonces, miren qué es hablar con el estudiante, conocer quiénes son. Y como hemos hablado, no es solo quienes tienen discapacidad psicosocial. Hay muchos chicos en el aula que son diversos, ¿sí? Entonces, esto es fundamental. ¿Qué hay? Efectivamente, las secretarias de educación brindan orientaciones a los establecimientos educativos para la formulación del plan individual de ajustes razonables, que es de obligatorio para todos los estudiantes con discapacidad reportados en el CIMAT, no solo para los que tienen discapacidad psicosocial, sino para todos. Y efectivamente, si en la escuela determinamos que otro estudiante que no tiene discapacidad, pero requiere que se le haga este apoyo, se requiere también hacer. Entonces, es entender. Y creo que otra cosa importante en términos del plan individual de ajustes razonables es comprender que no es solamente una obligación, que hace parte de la planeación, del trabajo que vamos a hacer con Silvestre, no solamente yo como docente con él solo, sino en el marco de una participación plena y efectiva con sus pares. No es que Silvestre se vaya a hacer la tarea solo siempre, no es que Silvestre la flexibilización consiste que venga 2 días a la escuela, no. Es que él pueda determinar qué es más fácil para él, qué ajustes se llegan con la familia en términos de evaluación para que él pueda avanzar en su proceso educativo y también que entendamos que el estudiante se enfrenta a barreras, pero que también le ayudamos a superarla porque puede enfrentarse ¿a qué? A situaciones que lo lleven a desertar, pero también unos niveles de frustración y otros niveles que están relacionados pues con su salud mental, que el estudiante siente que no puede, que desarrolla ansiedad, estrés, y eso también limita todo su proceso de aprendizaje. Entonces tengo que conocerlo, trabajar con los demás. Esto que me permite que desarrollemos integralmente no solo el proceso educativo para Silvestre, sino para todos los demás chicos, porque queremos desarrollarnos todos en comunidad, en que podamos participar plena y efectivamente, y que hoy podamos hablar, porque leí algunas de las preguntas, cómo hacer para fortalecer los procesos, por ejemplo, de inclusión laboral. Es que si yo desde la escuela, desde el inicio comienzo a trabajar y a tener un aula diversa y a hacer evidente que todos podemos participar, que las familias comprendan la importancia de vivir en familia, pero también vivir en comunidad, cómo hago parte de la comunidad educativa como estudiante, como familia, y efectivamente puedo seguir avanzando en la trayectoria educativa que me lleve a un proyecto de vida que puede ser continuar con la educación superior o trabajar o hacer otras actividades, pero que efectivamente yo puedo desarrollarme como persona si empiezo en educación. Esto lo quería decir y yo quiero reiterar algo, y es que el PIAR no se basa en un diagnóstico, y aquí tanto Luz como Silvestre nos han dicho que el diagnóstico no es lo que importa. Todas las personas somos más que un diagnóstico. Y creo que eso es fundamental, por eso Silvestre ha dicho, menos mal se me perdió mi historia clínica, es que no quiero. Y el colegio no necesita historias clínicas, porque muchas veces el colegio dice, por favor, páseme la historia clínica. Perdón, la historia clínica es personal, es privada.
Yo puedo decir que tengo un diagnóstico de trastorno por déficit de atención, que tengo un autismo, perfecto. ¿Qué requerimos en el sector educativo? Que seguramente nos lo digan para poder reportar y que el país sepa que estudiantes, pero es solamente un tema netamente administrativo. Pero más allá es pedagógico. No es que yo siempre tenga que ser Diana, la que tiene la discapacidad física y la que usa muletas, que es cierto, o Silvestre, el que tiene una discapacidad psicosocial. No, yo soy Silvestre, al que le gusta pintar o el que desarrolla otro. Yo soy Diana, a la que le gusta la pintura, a la que le gusta otra cantidad de cosas. Pero tenemos que pasar del diagnóstico porque ustedes mismos han dicho, hace mucho daño, no solamente para la misma persona, los mismos compañeros se enfocan en eso, los mismos docentes, la misma sociedad, pero cuando hablamos de la persona, de Diana, de Jenny, de Silvestre, de Luz, más allá, y creo que las presentaciones de aquí, no más en este espacio, no se centraron en ese diagnóstico que tenía cada uno, sino se basaron en quién es esa persona, y eso lo tenemos que empezar desde niños. Por eso también ustedes hacían un énfasis de las personas adultas, y quiero ir allí. Si nosotros no empezamos el proceso educativo desde el inicio de la vida, del proyecto de vida, vamos a tener estas situaciones que se presentan de adultos que desafortunadamente por distintas situaciones nunca han podido acceder a educación y que hoy se enfrentan a grandes barreras, y por eso ustedes lo hablaban hoy, que el ICF no solo atiende a niños, niñas, adolescentes, sino también tiene personas adultas. Entonces creo que en el sector educativo nosotros también venimos trabajando para que en las estrategias de modelos educativos flexibles, de los ciclos lectivos especiales, para que las personas adultas también puedan acceder a educación. Hay grandes retos, efectivamente, porque debemos estar conscientes de los apoyos y ajustes que se requieren. Y aquí en las preguntas que ustedes decían, hay personas que por no poderse expresar de manera verbal se cree que no puede acceder a educación, pero estamos tratando de transformar y entender que los procesos de aprendizaje no solo se pueden basar en lectoescritura, sino que yo puedo evidenciar mi aprendizaje de distintas maneras. Eso es un proceso permanente, seguramente todavía nos enfrentamos a barreras, pero si no trabajamos de manera articulada con el ICBF, con salud y con otras entidades, pues va a ser complejo. Tenemos grandes retos, no es sencillo. Yo quiero decirles que una de las discapacidades que más se encuentran reportadas en el sistema integrado de matrícula es la discapacidad psicosocial. En el marco del total es un 30% de las personas con discapacidad quienes presentan discapacidad psicosocial, pero si lo vemos en el total de matrícula es solamente el 0.63%. ¿Qué quiere decir? Efectivamente hay personas con discapacidad psicosocial, requerimos que sigan participando en el sistema educativo, pero la educación inclusiva no es solamente que estén allí. La educación inclusiva no es solamente traerlos, sino que efectivamente tengan unos procesos de calidad, pertinentes, oportunos, que participen no solo significativamente al estar en un número y hacer parte de la cifra y de los datos, sino que puedan avanzar en su proceso educativo, en su trayectoria, y esto les lleve a que su proyecto de vida, como a todos, podamos hoy ser parte de estos espacios, que puedan hacer parte como las personas, digamos, con y sin discapacidad que se desarrollan en distintos ámbitos. Entonces, muchísimas gracias y yo quiero agradecer por todos los procesos que hemos venido teniendo de articulación. Seguramente nos falta mucho más, pero necesitamos seguir haciendo. Gracias por este espacio y a todos los que en territorio están conectados y hacen parte de esto. Sé que ustedes dirán, nos enfrentamos a muchísimas barreras, lo sabemos. No podemos tapar el sol con las manos, pero también sabemos que gracias al trabajo que hacen ustedes de tocar la puerta del sector educativo, de no rendirse, de hablar con rectores, de hablar con la secretaría, ha hecho posible que hoy personas con discapacidad y discapacidad psicosocial estén allí. Muchas gracias. Gracias a ti, Diana, gracias por la participación, gracias por compartirnos todas tus experiencias y conocimientos. Vamos a cerrar este gran webinar que tuvimos, como dijo Jenny, este panel de lujo, con Bubulina y con Pilar. Es una pregunta de respuesta corta, pero entonces va a cambiar. Vamos primero con Pilar, que me dicen por aquí por interno que tienes que desconectarte rápido. Entonces la idea es que sea una respuesta muy corta. ¿Cómo imaginas un entorno ideal donde las niñas, los niños, los adolescentes y los jóvenes puedan estudiar, recibir atención en salud y participar en actividades sin barreras? Bueno, yo como lo imagino como un ambiente libre de discriminación, obviamente. Pienso que cada persona tiene
el derecho de poder ser como realmente es. Voy en contra, como decía Silvestre, de los diagnósticos. Realmente creo que sobre eso se está trabajando también, en el hecho de que todos somos personas con una diversidad, todos tenemos tiempos de trabajos distintos, tiempos de crecimiento distintos, tiempos de entendimiento distintos y de adaptación. Y pienso que eso es lo que más hay que validar, y de poder ser personas con voz y voto desde la niñez. Como decía Silvestre, claro, legalmente, digamos, no hay un voz y voto para el menor de edad, porque si no va acompañado del adulto o de esto o de las personas con discapacidad, pero sí hay voluntades, y yo sí creo en las voluntades. Creo que esto es algo que nos permite el ser libremente en todo, en nuestra orientación sexual, en nuestra concepción del mundo en cuanto a la sociedad, en el lenguaje, en la manera de vestir, en lo que corresponda desde el derecho y desde el respeto. Y pienso que esto es algo que debe trabajarse no solo con las personas con discapacidad y con los niños como tal, sino con los cuidadores y con las personas que están en cierta responsabilidad, incluyendo al talento humano del sector salud. Entonces, toda esa capacitación, formación orientada en esta misma línea es muy importante que se dé. Por ahí vi que había una pregunta sobre quién se da la psicoeducación en las comunidades y a los cuidadores. Es responsabilidad del sector salud, ahora con la política. Desde el Ministerio de Salud se va a realizar esto, se está planificando para que la inclusión de la comunidad y la voz de la comunidad se escuche, siempre orientada también bajo una capacitación, bajo el MHGAP comunitario, sobre todo esto, incluir los saberes ancestrales, o sea, que no quede absolutamente nadie por fuera, pero que se haga dentro de una línea orientada por los derechos y el enfoque diferencial. Gracias. Gracias, Pilar. Voy contigo. Creo que lo ideal, y obviamente es parte también de nuestro ejercicio, pues es que niñas, niños y adolescentes con discapacidad crezcan en los mismos escenarios y tengan las mismas oportunidades que el resto de niñas y niños y adolescentes, ¿no? Y que crezcan en los mismos escenarios de la vida pública. Yo creo que es muy importante también entender también que aquí existe el capacitismo como sistema de opresión que atraviesa a las personas con discapacidad. Y esto es sumamente importante mencionarlo porque muchas veces no le ponemos nombre a las violencias que viven las personas con discapacidad y a las exclusiones históricas que han vivido las personas con discapacidad, que hemos vivido las personas con discapacidad. Y en ese sentido, yo sí creo que es importante poner el nombre, ¿sí? El capacitismo es tan violento como lo es el racismo, el clasismo, el patriarcado, ¿sí? Y también el capacitismo anula, el capacitismo mata, ¿sí? Personas con discapacidad han muerto por el capacitismo, ¿sí? Y en ese sentido, como entidades del Estado, ¿qué estamos haciendo para que eso se transforme? ¿Cómo se está pensando o cómo la sociedad está viendo la discapacidad actualmente? Y cómo empezar a hacer un trabajo muy fuerte, a seguir haciendo un trabajo muy fuerte en torno de concientización para que entendamos como sociedad que las personas con discapacidad pues también tenemos derecho a todos esos escenarios, que también tenemos derecho a vivir las mismas experiencias que el resto de personas, si así lo deseamos, ¿sí? Y que no debe haber ninguna posibilidad para excluir y marginar, ¿sí? Lamentablemente sí estamos en un estado y una sociedad capacitista aún, ¿sí? Siguen existiendo un montón de barreras, no hay acceso del todo a la comunicación, a la educación, al trabajo, a la cultura, ¿sí?
se siguen poniendo un montón de limitantes al momento del acceso, ¿sí? Entonces, yo creo que nuestro ejercicio como entidades sigue siendo el de seguir abriendo escenarios, el de seguir generando concientización, el de seguir reflexionando sobre la importancia de transformar los espacios y también empezar desde nosotras y nosotros mismos, desde nuestras individualidades también, ¿sí? Porque muchas veces si no nos cuestionamos, por ejemplo, esas prácticas capacitistas que podemos llegar a tener internamente, pues finalmente las seguimos reproduciendo en los espacios, ¿no? Ya sean las entidades, cuando recibimos a una niña, niño o adolescente, ya sea en las escuelas, ya sea en los distintos escenarios de la vida pública. Entonces, yo creo que sí es una tarea también de todas y todos en nuestras individualidades también, cuestionarnos esos lugares, ¿sí? ¿Por qué pensamos de esa manera con el otro? O sea, como, ¿por qué lo pensamos desde el que no puede estar con nosotros, que no puede estar compartiendo los mismos escenarios? ¿Por qué esa idea, ¿sí? ¿Y por qué no transformarla? Entonces, creo que es una tarea claramente del día a día, y es una tarea individual y también es una tarea colectiva, ¿sí? No es una tarea solo de las familias, es una tarea de las entidades del Estado, de la sociedad en general, de los entornos familiares. Es una tarea de todas y todos. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, seguimos en estos procesos de transformación cultural. Gracias, Bubu. Y quiero agradecer especialmente a las más de 600 personas que se conectaron a este webinar desde todos los municipios del país. Agradecerle, por supuesto, especialmente a Pilar, a Bubulina, a Diana, a Silvestre, a Luz Marina, a Jenny, al equipo que estuvo detrás de la organización de este webinar. Por supuesto, agradecerle al director por permitirnos hacer este espacio desde el Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Quiero además entregarle el micrófono para que sea usted quien despida este webinar. Muchas gracias, Lorena, y como resumías a cada uno de nuestras panelistas y invitadas especiales, a quienes se conectaron durante esta jornada, que lo asumimos también como una jornada y lo prometimos así cuando estábamos organizando este evento, que iba a ser una jornada de reflexión. Y creo que cada una de las conclusiones y cada una de las preguntas nos llevan a eso, a reflexionar en términos de cómo estamos entendiendo desde la vida cotidiana, desde lo personal, desde ese transcurrir de la vida, cada una de estas asuntos que nos presentan en términos de la discapacidad psicosocial. Y para quienes somos funcionarios, para quienes trabajamos desde cada una de las entidades, bien sea desde las alcaldías, desde las gobernaciones, desde las secretarías, o desde los ministerios que nos acompañan hoy aquí también, o desde una también entidad privada como una organización no gubernamental, nos queda este compromiso de trabajar por el país y trabajar por toda la población con discapacidad psicosocial. Ya lo marcaba nuestra directora general como la ruta. Hoy con estas reflexiones esperamos que producto ya de esta reflexión pasemos a la acción y pasemos a concretar junto con el equipo que nos guía desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de desinstitucionalización y de inclusión de poblaciones, y en las alianzas y la articulación que tenemos desde el Sistema Nacional de Bienestar Familiar con nuestros agentes principales del gobierno nacional, que son todos nuestros ministerios, aquí puntualmente Ministerio de Educación y Ministerio de Salud, a concretar las agendas en función de este trabajo, y que todo lo que hoy hemos concluido y hemos podido aprender, y que queremos nuevamente agradecerles por compartirnos ese conocimiento, por compartirnos también sus reflexiones a cada uno de los panelistas, poder ya establecer esta ruta de trabajo que nos va a permitir que nuevamente pongamos el tema de la discapacidad social en nuestras agendas de trabajo. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes por conectarse, por estar pendientes de este tema, y seguiremos desde el Sistema Nacional de Bienestar Familiar impulsando este tema y manejándolo en el marco de lo que hoy hemos podido aprender en este webinar. Con dignidad cumplimos. Gobierno de Colombia.